Vamos ahora al estudio del libro de Apocalipsis. Hoy leímos el capítulo 20, ¿cierto? Sí. El cual, y pregunto porque estoy adelantado, es decir, me toca ir un capítulo adelante a veces o atrás, como sea. Lo importante es que es el 20, los 1000 años, también llamado milenio. Así es que vamos a seguir el orden respondiendo la guía y haciendo eco de eso. Ricardo, vamos con la pregunta en cuanto la encuentre la primera. ¿En qué lugar es encerrado el dragón? Lo dice literalmente. Él será atado o encadenado a lo que se conoce como el abismo. Ahí estará, él permanecerá por 1000 años hasta que sea soltado de nuevo. Este es el mismo sitio del capítulo 4, creo, De donde sale la bestia. de donde sale la bestia. Sí. Cuando hicimos la explicación de los cuatro lugares. Y que obviamente este es de lo peor. Sí. Entonces ahí es atado Satanás durante 1000 años. ¿Pero para qué atarlo? Bueno, yo pienso que podemos hablar, para responder a esa pregunta, podemos hacernos una nueva pregunta. Y es, ¿por qué poner un periodo de 1000 años antes de la eternidad? Me explico. Porque si se tratara de que ya terminó todo en la segunda venida de Cristo, ¿por qué no acabarlo todo? Y empezar la eternidad. ¿Y por qué no echar a Satanás de una sola vez? Es muy probable que tenga que ver con las 3 excusas que el ser humano se ha puesto a sí mismo, refiriéndose al por qué tiende a pecar. ¿Cuáles son? La primera excusa que nosotros solemos decir es que, así como Eva lo dijo en el huerto del Edén, es culpa de la serpiente. Es culpa de la manipulación de Satanás. Como Satanás ya no va a estar, ya no lo pueden culpar. Entonces ya no podemos culpar a Satanás porque Satanás no va a estar en esos 1000 años. Okay. La segunda excusa que el hombre siempre pone es que se ve manipulado por el mundo, o sea, por la tentación del pecado que viene del mundo incrédulo. El paganismo. El paganismo. Que no va a haber, lo cual tampoco va a haber, porque en la segunda venida el juicio se separó entre ovejas y cabras. Entonces al milenio supuestamente entran solo ovejas. Sí. ¿Ok? Tampoco podemos valernos de esa excusa. Y si va a regir con vara de hierro, no habrá paganismo. No habrá paganismo. Entonces los humanos o la humanidad como tal no podrá excusarse en esa. ¿Y la tercera? Y la tercera es que otras personas pueden decir que se debe a la ausencia física del Señor durante estos 2000 años en los cuales vivimos. ¿Ya? Es decir, que no honran a Dios porque no lo miran. Porque no lo ven. Y en los 1000 años Él va a estar reinando. Él va a estar reinando y el planeta será el centro, el centro del control en todo el universo, donde Dios mismo va a estar acá. Entonces el punto es que las 3 excusas habituales que el hombre pone para no honrar a Dios no las va a tener en el milenio, pero igual habrá muchos igual habrán muchos que rechazarán. Una vez Satanás es soltado, están listos para ser liderados e ir en pos del pecado otra vez, y se van a levantar en contra de la nación. Yo nunca he terminado de entender, y si usted es una de esas personas a las que me voy a referir, si de forma anónima me pudiera dar la respuesta, me ayudaría mucho para enriquecer el argumento al compartirlo con otras personas. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué el ser humano se resiste a rendir su voluntad al Señor si todo lo que Él nos ofrece es para nuestro bien? Sí, sé que de inmediato me vas a decir vos, bueno, por el paganismo, porque prefieren el paganismo, pero yo no estoy hablando de ese tipo de personas, estoy hablando a las personas que ya disfrutaron el gozo del Señor. Ahora me estoy refiriendo a personas que alguna vez han ido a la iglesia, que son nuestros amigos, quizás nuestros familiares, tal vez personas cercanas, distantes, no es el punto, pero ellos no reniegan de la Biblia, no dicen, jamás se atreverían a sostener un debate teológico o histórico de ninguna manera. Simple y sencillamente se resisten pregunto yo, porque prefieren el pecado.
Cada quien pienso que tiene sus propios motivos por los cuales se resiste. Si el Señor nos ofrece el salvoconducto de que si nuestro corazón es genuino, nos arrepentimos, pedimos perdón y Él nos ofrece el recurso para ayudarnos y salir, ¿por qué no creerle? No sé, pero quizás entra en alguna de las excusas que dijiste. Quizá. En fin, sigamos con Apocalipsis. Pregúntame. Sí. Ese abismo es el mismo donde le piden los demonios que no les mande Jesús cuando les echó fuera. Sí, Sí. el mismo. Bien, ahora, ¿quiénes reciben facultad para juzgar? Esta está muy fácil, ¿no? Obviamente la Iglesia de Cristo, ¿o no? Sí. ¿Quiénes son los otros muertos que vuelven a vivir? ¿Y qué significa que vuelven a vivir? Bueno, La 3. Para eso debemos considerar el concepto de segunda muerte o segunda resurrección. ¿Ya? Estos muertos serán resucitados para condenación. No ocupemos resucitados, ocupemos revividos. Te voy a explicar la razón. Según la teología de mi época, no sé si habrán cambiado la etimología en los libros, en ese entonces había una diferencia entre resucitar y revivir. Resucitar era volver a la vida para la gloria y para la eternidad. Revivir es lo que Lázaro tuvo, ¿cómo se llama la niña que revivió también? La hija de Jairo. La hija de Jairo. Eso es revivir. Entonces, cuando dice aquí que volverán a la vida, tendríamos que decir revivieron. Pero ¿para qué han revivido? Entonces sería la pregunta. ¿Y tu respuesta fue? Estos han sido levantados, han sido revividos para condenarles. O sea, van a comparecer ante un juicio, comparecer ante un trono, pero desde ya sabemos que ya están condenados. Por el hecho de que han sido tenidos en espera para el momento donde se culminan los 1000 años y ellos pueden ser juzgados. ¿Y ahora dónde están? Están en el abismo. Exacto. ¿Pero para qué van a revivir? Para ser enviados al lago de fuego. Okay. Imagino que todos están entendiendo mejor cuando hacemos este juego de palabras o de preguntas y respuestas que imaginamos nosotros son las que ustedes nos estarían haciendo si esto fuera en vivo. Bueno, si es en vivo, si ustedes estuvieran cerca de nosotros, pero el asunto es puntualmente eso. Ellos vuelven a la vida para enfrentarse a un juicio que les lleva a la segunda muerte. Y esto de paso responde también la pregunta número 6, que muchos de vez en cuando la confunden, el juicio del gran trono blanco. Suelen confundirlo con el juicio de las naciones vivientes. Y también frecuentemente lo confunden con olvidé, el que está antes de las bodas del Cordero. Es el juicio de galardones. Exacto, Ajá. Pero olvidé cómo se llama. ¿Alguien se acuerda de ustedes? El que se da antes de las bodas del Cordero, que lo vimos ayer en la gráfica. Sí, ayer está. No me acuerdo. Wow, yo tengo la excusa de tener 50 años, pero vos... salida la mía. Como sea, son 3 entonces en el Apocalipsis. El primero, que es en las bodas del Cordero. Todos son salvos. Todos son salvos. Y la característica de ese es que cada quien recibe según su ministerio en la tierra. Reciben sus galardones, de acuerdo a cómo utilizó los talentos, sus frutos del Espíritu, los dones. Eso es lo que reciben en el cielo. ¿Eso significa entonces que es por obras? No, ya son salvos, ¿verdad? Es importante entender esto. Lo que nosotros recibimos por gracia es la salvación de nuestra alma. Pero esos galardones, obviamente, tienen que ver por méritos. Sí. De hecho, Santiago lo explica.
Dice, una vez hemos sido salvos por gracia, eso se ve reflejado en las obras que hacemos. Y aunque no debemos nosotros trabajar ni servir al Señor por ningún tipo de recompensa. Tribunal de Cristo. Ay, gracias a quien me dio la respuesta, el tribunal. Como 6. Bueno, el tribunal de Cristo. Entonces son 3. El tribunal de Cristo, juicio de las naciones vivientes y el juicio del gran trono blanco. Decía entonces que estos galardones sí es por el mérito de lo que una vez salvos hicimos, y que no vamos a servir al Señor por obtener esos méritos, pero qué bueno aquellos que los van a tener. No dejo de pensar. ¿Y sabes la mejor prueba de eso? No, es más, te la pregunto. La mejor prueba de que hay galardón por obra. ¿Alguien quiere ayudar a Ricardo? La mejor prueba de que hay galardón Sabemos por que obra. Jesucristo dijo que iba al cielo a preparar. Pero hay una prueba en la Biblia de que se cumplió, de que se va a cumplir eso. ¿Nadie? Los 24 ancianos. Exacto. Los 24 ancianos. Sí. Sí. Ellos están ocupando la preeminencia en la eternidad. En el caso de los apóstoles, por supuesto, ni que platicarlo. En el caso de los patriarcas, a saber cómo se da, no sé si es más bien una figura literaria, porque cuando pienso en uno por uno de ellos, como que méritos no aparecen muchos o quizás no están escritos. Le pregunto a usted, ¿cuál cree que sea la mejor obra que podemos hacer en esta tierra que nos traerá grandes galardones en el cielo? Sin quererlos tener, pero Llevar personas a los pies del Señor. eso es lo que yo pienso. Y bueno, ahora que estamos leyendo simultáneamente el libro de oración, a mí me ha quedado tan claro que nuestras oraciones deben ser más bien para hacer su voluntad. En la tierra. Y que cuando nuestras oraciones cubren eso, lo demás llega a una segunda posición. Así es que nuestra preocupación debe ser ahora, y cuando salgamos de esto, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Porque deduzco que va a haber una nueva historia del Evangelio. Cuando digo una nueva historia, mal hago con especular, pero supongamos todos, no encontraron la vacuna. Entonces, si no encontraron la vacuna, van a poder existir las reuniones multitudinarias, ¿o no? ¿Has leído algo o has visto las noticias si en China ya hay reuniones? No. ¿Alguien de ustedes ha leído si en China, porque en China entiendo que ya quitaron la cuarentena y regresaron a la vida productiva? ¿Las fábricas están trabajando normal? Sí he visto que están trabajando, pero siempre mantienen un distanciamiento. Almuerzan separados, tienen una serie de regulaciones. Bueno, entonces, supongan que eso sucede, o sea, ya no van a existir los estadios. O solo van a dejar entrar cada... va a ser una nueva historia. Entonces, en esa nueva historia, nosotros vamos a tener que poner también nuestra pasión en cómo vamos a predicar el Evangelio de nuestro Señor. Y si hago eco de eso, evoco otra vez lo que hace años Bob Eason me dijo: Carlos, tenés que meterte en la tecnología porque ahí está la iglesia del futuro. Y bueno, vean el recurso que ahora significó. Increíble, sigue. Pregunta, ¿ellos revivirán del Hades o del abismo? Porque otro hermano preguntó, ¿los que revivirán no están en el Hades? No, en el abismo, dice. Hay otros en el Hades haciendo la separación, pero para poder entender esa pregunta tendrían que los que la están haciendo remontarse al capítulo en donde estudiamos esos 4 sitios. ¿Qué capítulo fue? El capítulo 13. Estudien el capítulo 3. Yo no sé cómo está. 13.
¿Cómo está archivado, por cierto, Dani, cada uno de estos programas? Ahí en Facebook están. En Facebook Se están... van a videos y ahí encuentran. Ok, tienen que buscar el capítulo 13 en Facebook, porque no sé si los han subido al canal de YouTube. Tampoco eso Efraín lo hace y no sabemos si lo hizo. Entonces vayan al capítulo 3, o si lo va a hacer, no sé cómo lo va a manejar. Entonces al capítulo 13 de Facebook, ahí pueden bajarlo y lo van a entender mejor. Regresemos. Espérame, pregunta. El lago de fuego y azufre es diferente al abismo. Tienen que ver el capítulo 13. Es que esas preguntas redundan alrededor de los 4 sitios. Y ahí les va a quedar todo mucho más claro. Bien, seguimos. Vamos al... Sabemos ya quiénes son los otros muertos que vuelven a vivir. ¿Para qué es desatado Satanás entonces? Bueno, Satanás, yo pienso que... Antes te pregunté para qué lo ataron. Ajá. Ahora te estoy preguntando que para qué lo desatan. Satanás es desatado para comprobar lo que nosotros ya acabamos de estudiar, ¿verdad? Vuelve, nomás sale, tal parece que las personas están esperando un líder para volverse a levantar, ¿verdad? Y quiero que tengamos en cuenta de que han pasado 1000 años. Entonces, la humanidad, imaginemos en cuánto pudieron poblar la tierra los seres humanos. Me refiero a seres humanos, aquellos que salieron de la gran Pero tribulación. si Jesús va a regir con vara de hierro en el milenio, ¿por qué va a haber gente que va a intentar rebelarse a su gobierno? Lo que sucede es esto, ¿no? El planeta se ha regenerado, son Sí. 1000 años, Sí. ¿verdad? Las personas se reprodujeron, Sí, entonces hay tantas generaciones que las Sí. generaciones futuras van a tener que decidir creer en el Cristo sí. que salvó a sus antepasados y por la sangre de él son Ajá, salvos. ajá. ¿Me explico? O Entonces, creer en Satanás. o creer en Satanás. ¿Ya? ¿Por qué van a creer en Satanás? Porque el pecado se genera en el corazón del hombre. Lo dijiste. Ujú. Ahora profundicemos. ¿Dónde está el problema? En el corazón del hombre. ¿Cuándo te enfermaste? ¿Cuándo te contagiaste? Cuando se alejaron de Dios. No, te contagiaste al nacer. Mm. Tu enfermedad es congénita, es de nacimiento. Nosotros llevamos la naturaleza pecaminosa en nuestra sangre. Y recordemos que al milenio entra un montón de gente envenenada que no van a rebelarse porque hay un gobierno con mano de hierro. Pero el instinto de rebelión, algunos lo van a seguir cultivando. Una vez la oportunidad se les da, entonces esa enfermedad va a proliferar. Y esto únicamente para el ser humano, ¿ya? La iglesia no está dentro de esto, porque la iglesia ya se regeneró, Ujú. ya se transformó, ya es espiritual. No, esto es solo para las Esto es solo naciones para las vivientes. naciones vivientes que salen de la gran tribulación y se reproducen. Exactamente. Ok. La intención del hombre de rebelarse a Dios, que ha sido desde el principio de la historia el común denominador, esa sangre envenenada. ¿Y qué es lo único que cura? ¿Cuál es la única vacuna, para hablar en el vocabulario que tanto nos apremia hoy, contra esa enfermedad? Creer en Cristo. Creer en Cristo, tan difícil, tan gratis, pero el hombre se resiste a rendir su corazón a Jesús. Increíble, ¿no? Sí. Si todo lo que el Señor promete es bendición en la eternidad. Y por cierto, ¿y por qué la iglesia de Cristo, que no está bajo persecución, se aferra tanto a la vida? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué la iglesia de Cristo, que no está bajo su persecución, se aferra tanto a la vida? Lo que sucede es que hay muchos factores, entre ellos
no tiene la muerte tan cerca. No, En- no. Es más, te voy a preguntar a vos como representante de la Iglesia de Cristo. ¿Te querés morir? Yo sí. ¿De veras? Sí. ¿Te querés morir ya pronto? No tampoco pensamiento suicida, ¿verdad? Yo creo que nadie, bueno, puntualmente, ¿te querés morir? No. ¿Por qué no? Si lo que te están ofreciendo en la eternidad es mejor. Lo que sucede es que humanamente siempre hay cosas que uno piensa hacer. No, no es esa la razón. Pues, dígame. Creo que la razón es que tenés una vida plena en Cristo. Pablo lo dijo. Entonces, si tenés una vida plena en Cristo, ¿para qué te querés morir? Ahora que apelás a Pablo, para mí el vivir es Cristo. La estás pasando mal. La estaba pasando muy mal. Sí, pero el nivel de Pablo, pues ya sabemos. No, la pasaba mal solo cuando le daban palizas, pero fuera de eso, era un predicador con muchos frutos. No como... estoy pensando en los predicadores que no los escuchó nadie. No como Jeremías o es Isaías. Ezequiel. Ezequiel es uno de los que nadie lo escuchó. Y o Isaías o Jeremías, ¿a quién metieron en la cisterna? Jeremías. Bueno, uno de esos dos es otro que nadie lo escuchó. Entonces, ellos la pasaban difícil y no sorprendería si dijeran, Señor, pero aquellos que llevan una vida plena en Cristo, ¿cómo no se van a aferrar a la vida? Ese es el punto. ¿Cuál es entonces lo que quiero resaltar? Los que viven sin Cristo, ¿pensás tienen una vida plena? No, porque siguen buscando cosas con cuales llenar su vacío. Se enredan en tantas cosas tratando de llenar ese vacío y sufren en medio de tantas cosas en las que se enredan. Si pidieran la ayuda de Dios, tendrían una vida plena aquí y en la eternidad. Yo no dejo de pensar en Nabucodonosor. Imagínate ese emperador que tuvo más de lo que un hombre puede imaginar cuando se convirtió. ¿Cuánto le costó? Sí, pero imagínatelo después de convertido. Tuvo todo lo que un hombre puede imaginar y va a la eternidad, a un palacio mejor que el que tenía aquí. ¡Wow! ¡Qué hombre! Nosotros podemos aspirar a esa vida eterna. Ahí está el recurso, la fe en Cristo. Y podemos aspirar hoy por hoy también. Si no, mire que yo no dije una vida perfecta, dije una vida plena en Cristo. Sí, problemas, pero tenemos la esperanza, tenemos la paz. ¿Por qué la gente se resiste al Señor? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? La naturaleza del pecado. Sí, Jenny. Pregunta, pastor, ¿será que muchos creerán que no merecen la condenación? ¿Será por eso que es el juicio? ¿Qué pensás? No entendí muy bien la pregunta. Muchos creen que no merecerán la condenación. ¿Será que por ello el juicio del gran trono blanco? No, el trono blanco tiene que ser en la... Pero estamos hablando del trono blanco. Yo considero que el ser humano como tal considera que no merece condenación, ¿verdad? Y de hecho no hemos llegado a la parte de por qué un juicio y qué es lo que se juzga. No todos. Hay un montón que sí, ¿verdad? Pero muchas personas y se enfrascan en esta Creo que te situación. referís a los don buenos. Me refiero a los de obras. Sí, eso se creen ¿verdad? que... Piensan que con tener buenas obras ya ganaron algo, ya tienen... De hecho, ellos dicen que cómo es posible que nosotros los cristianos nos envanecemos hablando de salvación siendo malos, Sí. siendo ellos mejores que nosotros, y que en algunos casos eso es definitivamente cierto, porque hay mucha gente moralista que lleva una vida bastante ordenada. Sí. Pero finalmente en este juicio precisamente nos vamos a dar cuenta que los libros son abiertos para decirles que sus obras no les valen en ese momento. Bueno, mira,
Ya que hablaste del libro abierto, presentanos los libros. Espérame que te tengo otra pregunta. A ver. Pastor, en el reino milenial, cuando regresemos con Cristo, ¿qué será la labor que como iglesia haremos en ese periodo? Ahí dice que vamos a reinar, dice, y vamos a juzgar con el Señor a estas naciones de las cuales nosotros estamos hablando. Y otra Esa es la... pregunta que qué significa regir con vara de Dios. Con inflexible, siendo inflexible, no permitiendo el error. Sí, exacto, y sobre todo nos debe a nosotros ayudar que hoy quien juzga es Cristo. Va a haber Entonces, justicia. Va a haber justicia pura, no basada en el hombre, sino basada en Dios. Pero más que justicia, ahora habla de legislar, de corrección. Por decirte un ejemplo, ¿cuál es el país en donde apenas hay delincuencia? ¿Singapur? Yo creo. ¿Cómo la eliminaron? Mm, ¿Has leído de eso? Yo leí un poco, pero si no es Singapur, y tampoco hagan eco porque no que no estoy es donde mataban a la gente. Bueno, del país del que estoy hablando, que no me acuerdo cuál es, la delincuencia era extrema, a niveles horrendos. Pero en eso llegó un gobierno en donde declaró la pena de muerte a todos los corruptos, a todos los políticos corruptos, a todos los delincuentes, y empezó a declarar pena de muerte a medio mundo. Y en efecto, los ejecutaban. Y incluso al que practicaba carterismo simple, es decir, un robo, cortarle las manos o cosas así, es decir, una disciplina de hierro. Eso es con mano de hierro. Y sé que alguien va a decir ahora, está sugiriendo que nuestro Señor va a ser vara de hierro. No, yo no estoy sugiriendo nada. Estoy leyendo la Biblia en donde dice que Él va a regir con vara de hierro. ¿Qué es una vara de hierro? Una vara que al que quebranta la ley hay que darle con hierro. Y no debe sorprendernos, pienso, todo lo que acaba de pasar en la gran tribulación. Es una demostración Juicio. de cómo Jesucristo Juicio. mira la justicia en el ser humano. No, hombre, pero mira, no vayamos lejos. Y también en la parte pastoral y tratando de ayudar en nuestros hogares. Esta generación, me refiero a la juventud, moralmente hablando, no hablo espiritualmente hablando, moralmente hablando, ¿es mejor a la generación de hace 40 a 50 años, moralmente hablando? ¿Tu generación es mejor a la mía en cuanto a moral? No, ¿Por qué no? siento que la inmoralidad ha crecido demasiado. Comparémosla. Mi moral, Bueno. te voy a ir diciendo mi contexto, Ok. vos dame el tuyo. Jamás le alzábamos la voz a nuestros padres. ¿La tuya? Sí, siempre. ¿Ustedes gritan? No, en mi casa no, pero generalmente. Ok, hablemos de tu generación. Sí, ocurre eso. Le grita a los padres como si fueran autoridad. Ok. Mi generación, a la autoridad le teníamos temblor, cualquiera fuera. Más si era la Guardia Nacional y la descalza. ¿La tuya? Hoy en día todo el mundo se burla de la autoridad. Ok. La promiscuidad Ey, sexual. pero voy a caer mal con él. No sé si no lo has promovido vos, ese es tu contexto. La promiscuidad sexual en mi generación, había que rebuscarse para ella. Hoy en día, Te voy a citar un ejemplo. La primera vez que yo supe que era una revista pornográfica, ni siquiera es que llegó a mis manos, sino en el colegio, en bachillerato. Eso significa que yo tenía, ¿qué? 17 años. Y supe porque hubo un gran escándalo, que en uno de los salones habían encontrado una revista y uno de los coordinadores la quemó en el patio y llamó a todo mundo y expulsaron a los La vista. de lejos. hoy en día, bueno, En sí, tu generación, ¿a qué horas tienen acceso? 24/7, ¿A Las ¿Y a personas. qué edad? a cualquier edad.
Y hablando de eso, pero hoy en día está más impregnado la homosexualidad, las luchas de género. Siempre hubo. Pero no como... En mi generación existía. Sí, Pero no, no como hoy. no se declaraban Sí. ni se jactaban de ello. Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? La maldad creció. Y la Biblia dice que cuando la maldad haya crecido, como en los días de Noé, es el tiempo. Ujú. Un simple ejemplo. ¿Y por qué nos metimos ahí? ¿En qué pregunta estábamos? La vara de hierro. En la vara de hierro. ¡Ah! Y entonces, ¿por qué mi generación era un poco más moralista que la tuya? La disciplina era diferente. Exacto, la vara de hierro. Nosotros no teníamos opción a las cosas que hoy tienen. De hecho, te quiero contar, y como algo de lo que se deberían enorgullecer los que estudiaron en el inframen, cuando yo era un chico, una disciplina, de ahí salían los mejores académicos, pero era incluso disciplina militar. Recuerdo a un tío que la hebilla del cincho la tenía que tener brillosa, ya no se diga los zapatos, igual que hoy día, ¿verdad? No. ¿Sirvió esa disciplina? Por supuesto que sí, que es otro valor que se ha perdido. Bueno, de hecho perdimos valor y cívica. No, jóvenes, si ahora mismo están diciendo, este pastor ya nos agarró de ejemplo para decir que son... No, chicos, al contrario, ustedes son producto de el contexto de pecaminosidad. Ustedes no son los culpables de que nosotros hayamos aflojado. Al final de cuentas, quizás es más culpa la de mi generación que la tuya. Porque si mi generación hubiera seguido el ejemplo de la de mis padres, ustedes no habrían cosechado este mundo. Cuando yo estoy diciendo esto, estoy diciendo que finalmente la disciplina es una virtud. Si todos fuéramos disciplinados en lo que hacemos, imagínense si fuéramos disciplinados en estudiar la Biblia. En 40 días hemos leído completo el libro de Apocalipsis, lo hemos estudiado, hemos aprendido a orar. Muchos de los que están en la guía van incluso a leer el libro de oración que está edificándonos de forma increíble. Disciplina. Bueno, finalmente, no finalmente, porque no hemos terminado, pero ¿acaso esa no es la palabra clave en Patmos? Sí. Discipulado a través de la disciplina. Bien, sí, Jenny. No. Ok, terminemos pues. ¿Por qué el Hades hace lo mismo que el mar? ¿Cómo es posible que el mar esté lanzando muertos y el Hades también? Si no entienden el Hades, tienen que leer el capítulo 13, ver el estudio. Allí se explica sobre el Hades y sobre el abismo. Pero como sea, la pregunta nuestra en este capítulo es, ¿por qué el Hades y el mar están lanzando sus muertos? Sí, es muy probable que se refiera a la población de muertos que aún no han sido juzgados. Es decir, cuando da la referencia del Hades, del mar, es decir, todos los que están muertos y están esperando para ser juzgados, levántense y hagan fila para el juicio del trono blanco. Es exactamente la misma figura entonces de que los muertos volvieron a vivir. Sí. Sé que algunos estarán ahora pensando, oiga, pero ¿y cómo si un tiburón se comió a la persona? ¿Cómo va a volver? Sin duda, esto es lenguaje figurado y ya no está hablando de los cuerpos, porque también los que volvieron a vivir y fueron enterrados ya fueron desintegrados. Está hablando del alma, que ellos volverán, sus almas van a ser juzgadas para ir al juicio del gran trono blanco. En resumen, Ricardo, este capítulo habla entonces de otro juicio. Precisamente habla de otro juicio y nos da una gran lección que pienso que la podemos encontrar en el versículo 20. A ver, ¿qué dice?
alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrate sobre ella. ¿De quién está hablando ahí? Sobre la ciudad. Sobre la Nueva Sobre la Nueva Jerusalén. Jerusalén. Que nos alegremos, porque, y es principalmente que tengamos un corazón agradecido, porque finalmente se hace justicia, la que tanto la iglesia o los apóstoles o los mártires aclamaron. Ok, mira. Tenés en forma ilustrativa. Cerrar la Biblia, por favor. Préstamela. Tenés aquí tu vida actual, plena. No perfecta, pero plena. Además tenés, si vivís en Cristo aquí, tu vida plena, por definición y por compromiso de Dios, tenés también la vida eterna. Así es que esta es una opción por la que puedes decidir, pero tenés otra que ni siquiera la quiero poner en esta mesa, sino que está por allá, la cual es, mientras estás en esta tierra, vivís como un esclavo del pecado, porque el pecado esclaviza. Y después de esa vida, te vas a ir al infierno por la eternidad. Te pregunto, ¿cuál de esos dos caminos vas a tomar? No es una necedad optar por aquello. Sí. Pienso que la gente que opta por aquella, básicamente no se han puesto en perspectiva de qué es lo que de verdad están escogiendo. Y lo que usted acaba de decir, si lo vemos bíblicamente, está reflejado en la historia del rico y Lázaro. Ya, porque mientras Lázaro sufrió en la tierra, se le aseguró el paraíso. Y mientras el rico acaparó tesoros, terminaron en el día de su muerte. Entonces, es un paralelismo, es una comparación que debemos hacer, donde qué es lo que vale más, si la vida eterna o... Pero aún los que tienen, el Señor no les está diciendo, como les dijo a algunos de los discípulos, vendan todo. Les está diciendo, tu corazón es el que quiero, no tus riquezas. El pecado está en el corazón. Es una del hombre. necedad mayúscula, ¿verdad? Creo que la única excusa que ellos podrían darme, o el único argumento que ellos podrían darme es que Carlos, nosotros no creemos en esto. Y en eso es donde está todo porque si no tenés fe en esto, en este libro, entonces la vida eterna no es suya. Y otras personas también tienden a decir, bueno, mañana lo voy a hacer, mañana me voy a arrepentir, o ya casi llego al momento donde me arrepienten. Y es triste las personas que piensan de esa forma, porque ¿qué tal si no llega la oportunidad del mañana? Hoy ya no hay un mañana, hoy más que nunca. Es incierto. Se nos ha puesto no en perspectiva, sino que con total certidumbre. No sabes si tenés No hay mañana. garantía. No sabes si tenés mañana. Lo único que podemos y debemos hacer con certidumbre y con sabiduría es rendir nuestras vidas a Jesús. Una vez, le preguntaron a un erudito, estaban haciendo un debate sobre la existencia de Dios y se pusieron pues a tirar argumentos unos a otros. La idea era llegar a una conclusión, y una de estas personas que defendían a Cristo dijo, supongamos que no existe nada de esto, y al no existir nada de esto, yo morí creyendo que existía, y finalmente mi alma desapareció en el universo y toda la cuestión. ¿Qué perdí? No perdí nada. Y les dijo a las personas que estaban, ahora cuéntenme ustedes, si todo esto era verdad y el fanatismo finalmente era cierto y se cumplió, ¿quién pierde? Porque yo me fui para el cielo a disfrutar. El incrédulo. Y usted perdió por no haber creído. Entonces, aún en esa característica, en esta figura, nos damos cuenta que es más factible y más barato creer en Jesucristo. ¿Y sabes qué? No solo en la eternidad, aún en este tiempo, porque el incrédulo que está en medio de la incertidumbre, de la falta de esperanza, de la esclavitud del pecado, ¿qué tiene? ¿Tiene vida plena?
quizás ni siquiera piensan, porque al momento de ir a la cama y cuando la oscuridad llega a sus cuartos, ¿no será que a veces esas personas dicen, ¿y qué hay después de la vida? ¿O qué va a pasar si la persona a la que yo amo no me ama? ¿Qué va a pasar si tengo un accidente? No tienen esperanza de nada. Es vivir sin esperanza, sin propósito, sin fe, sin Dios. Qué terrible, ¿no? A saber cómo se las arregla esa gente para no caer en un estado de paranoia y de locura, porque es para volverse loco, vivir sin Dios y sin esperanza. Quiera Dios que usted ponga su corazón en Dios. Oramos. Señor, gracias por habernos ministrado esta noche. Tan avergonzado, Señor, de mis pecados, y tan agradecido que a pesar de mí mismo enviaste un sustituto que pagara mis pecados. Gracias por todas esas promesas que están aquí en este libro. Para los que somos tu iglesia, este libro no es un libro de terror, este es un libro de gloria, de esperanza, de gozo. Señor, esta tarde me quedé anonadado cuando vi la puesta del sol y vi el bosque alrededor y tantas aves, y pensé, wow, esto es un paraíso. Como siempre estoy ajetreado en el trabajo de la ciudad, nunca vi todo eso. Y pensar que lo que me estás prometiendo en este libro para la eternidad, este paraíso es una caricatura lejana. Gracias, Dios, por esa esperanza, por ese sueño que podemos vivir soñando en Cristo Jesús. Que nuestras noches pueden ser, antes de dormir, Señor, ¿cómo serán esas calles de oro? ¿Qué es lo que habrá visto Juan? Padre, gracias por haber puesto fe en nosotros, porque no la merecíamos. Y si hay personas sin Jesús oyendo, por favor toca su corazón. Si usted está sin Cristo y nunca abrió su corazón a Él, por favor siga esta oración conmigo. Padre, te reconozco como mi único y personal Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me des la oportunidad para compensar el daño, corregirlo. Y especialmente, Señor, que me hagas tu hijo, que hagas crecer mi fe en Cristo Jesús. Y gracias por darme vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor pregunte a su amigo o familiar qué es lo que debe hacer ahora que ha puesto su fe en Jesús. Seguro ellos van a poderle guiar. Gracias por haberse conectado con nosotros esta noche. Seguimos mañana. Y no olviden que segundos o minutos después al Club de Lectura y a Facebook estará llegando el enlace para la esquina del arca, el espacio para nuestros pequeñitos que puedan también estudiar la Biblia. Que la paz de Dios vaya con todos, no, se quede con nosotros porque hoy no nos vamos, cada quien a su cama, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.